en algún momento de tu vida, quizás en un silencio entre pensamientos, ya sentiste que faltaba algo, no fuera de ti, sino dentro, como si una pieza estuviera fuera de lugar, no por ausencia, sino por olvido. Hay un dolor que casi nadie nombra, el dolor de estar desconectado de la propia esencia, buscando fuera respuestas que siempre estuvieron dentro. Ese es el dolor que atraviesa generaciones, el de haber sido enseñado a mirar todo menos a uno mismo. Bruce Lipton nos muestra que esa desconexión no es solo emocional o simbólica, es biológica. Tus células escuchan tus creencias, tu cuerpo moldea tu realidad de acuerdo con aquello que te repites a ti mismo todos los días, incluso sin percibir. Las verdades espirituales que podrían liberar, curar y despertar fueron ahogadas por el miedo, por la cultura, por la prisa y por el ruido constante del mundo. Gregg Braden revela que esa sabiduría olvidada, aquello que llamamos campo unificado, ya era conocida por las tradiciones antiguas, mucho antes de que tuviéramos palabras como física cuántica o neurociencia. El corazón, según esas tradiciones, y ahora confirmado por experimentos modernos, no es solo un órgano, es una conciencia, un puente, una antena silenciosa que sintoniza lo invisible y traduce en intuición aquello que la mente jamás entendería sola. La mayoría vive como si esa verdad nunca hubiera existido, como si fuera preciso merecer, conquistar o alcanzar algo que en realidad nunca se perdió. El deseo más profundo que vive en ti, quizás escondido bajo capas de cansancio, frustración o incredulidad, es el deseo de recordar, de volver a sentir, de reconectarse con algo que no tiene nombre, pero que pulsa cuando todo se silencia. Esa verdad que estás a punto de tocar nunca estuvo distante. Fue solo sepultada por años de condicionamiento, por sistemas que nos enseñaron a obedecer, a dudar, a olvidar, pero sigue ahí, viva latente, como una memoria antigua que solo necesita un soplo para reencender, porque la verdad que transforma no se aprende, se recuerda. El bloqueo invisible que te impide acceder a esa verdad. Existe un obstáculo sutil, casi imperceptible, que mantiene a miles de personas distantes de una verdad que, en el fondo, ya sienten. Ese bloqueo no está en el mundo, no está en la falta de libros, de cursos, de maestros, está en una creencia silenciosa, escondida entre líneas de tu formación, en la idea de que lo espiritual es distante, difícil, reservado, solo a unos pocos elegidos. Como si fuera preciso pasar por pruebas, pagar un precio o dominar técnicas complejas para merecer algo que, en realidad, ya nació contigo. Bruce Lipton nos revela que ese obstáculo está en el subconsciente. Ahí dentro existe una programación profunda a menos adquirida en la infancia, reforzada por la sociedad, mantenida por hábitos, que determina lo que crees que es posible acceder. Si esa programación dice que eres pequeño, separado, indigno o incapaz, entonces será exactamente eso lo que vas a experimentar. No porque sea verdad, sino porque tu biología va a operar a partir de esa lente. Tus células, tus emociones, tus decisiones, todo responde a lo que crees, aunque nunca lo hayas cuestionado. Ese es el peligro de la dependencia, no solo de técnicas, sino también de persona. Cuando crees que necesitas algo externo para conectarte con lo que es eterno, entregas el poder de vuelta al mundo que te enseñó a olvidar. Esa búsqueda de soluciones fuera, esa peregrinación por gurús, por sistemas, por revelaciones, puede ser solo una forma sofisticada de seguir huyendo de aquello que siempre estuvo en ti. Intenta visualizar lo siguiente Ares como una radio. Y hay una frecuencia específica, una estación que transmite todo el tiempo, con una música suave, familiar, reconfortante, pero si tu dial está sintonizado en otra banda, no vas a escuchar. No porque la señal no exista, sino porque no estás alineado con ella. Cambiar la frecuencia no exige esfuerzo, exige conciencia. La primera clave, por lo tanto, está en observar aquello que heredaste, no como cupao, no como juízo, sino como revelación. Cuántas creencias antiguas, cuántas voces de la infancia,
¿Cuántos miedos colectivos aún influyen en tu forma de percibir? ¿Cuántos límites sigues obedeciendo sin darte cuenta de que ya no son tuyos? El bloqueo más profundo no es la ausencia de sabiduría, es la ausencia de permiso, y puedes empezar a recordar, no con esfuerzo, sino con presencia. El secreto enterrado en la sabiduría ancestral y en las tradiciones olvidadas, mucho antes de la ciencia moderna, mucho antes de los libros sagrados, mucho antes de la religión organizada, ya había un saber profundo circulando entre los pueblos. Nulú, Laumavá, campo unificado, ni energía cuántica. Lo llamaban espíritu en corazón, soplo de la creación, Ypsilon. En silencio o sin palabras técnicas, comprendían aquello que hoy apenas estamos empezando a recordar. Greg Braden rescata ese puente entre lo ancestral y lo científico. Él muestra cómo tradiciones antiguas, de los pueblos andinos a los egipcios, de los aborígenes a los Vedas, ya reconocían el corazón como centro de la conciencia, no solo como un órgano, sino como un campo vivo, vibrante, capaz de influir en la realidad circundante. La ciencia moderna, con sus mediciones y resonancias, está finalmente alcanzando ese lugar. Pero el saber ya estaba allí, olvidado, pero no perdido. Durante siglos nos enseñaron que espiritualidad y ciencia no se mezclan, que fe y razón son enemigas. Pero eso es un mito, y un mito útil para mantener separadas las partes de nuestro ser. Porque mientras creamos que lo sagrado está en un rincón y lo real en otro, nunca seremos íntegros. La verdad espiritual pulsa justamente en el espacio donde esas dimensiones se encuentran. La clave está en la coherencia. Cuando mente, emoción e intención entran en armonía, algo poderoso sucede. Lo invisible comienza a moverse en lo visible. Lo impalpable toma forma. La realidad responde no como magia, sino como reflejo, porque el universo no entiende solo palabras, entiende vibración. Y la vibración más poderosa es aquella que nace de dentro, cuando todo en ti dice lo mismo. Quizás ya estés sintiendo esto, una sensación extraña de que algo cambió, una inquietud silenciosa, un desajuste con las antiguas formas de pensar, un cansancio de las respuestas prefabricadas y al mismo tiempo un deseo de silencio, de algo que no siempre sabes nombrar, pero que reconoces tan pronto como lo sientes. Ese es el susurro del templo olvidado. No está en ningún lugar externo. Vive en el centro de tu pecho. Pulsa en el silencio entre dos pensamientos. Se revela cuando cierras los ojos y aún así ves, y no importa cuánto tiempo haya estado cubierto, lo sagrado que habita en ti nunca perdió su forma. Solo esperó con paciencia el momento en que volverías a recordar por qué la mayoría de las personas sigue atrapada, incluso buscando la verdad espiritual. Es extraño percibir que incluso después de tanto buscar, todavía parece que falta algo. Incluso después de tantas lecturas, prácticas y retiros, todavía hay un vacío, una sensación de que la conexión se escapa entre los dedos. Hay una ansiedad disfrazada de búsqueda, una prisa oculta que no combina con aquello que es sagrado. El error más silencioso quizás esté justamente ahí en intentar encontrar la verdad espiritual con la misma mente que aprendió a dudar de ella. La mente condicionada, entrenada para el desempeño, para el control, para el entender antes de sentir, es la misma que intenta ahora acceder a lo invisible, pero este intento, aunque sincero, arrastra ruido. Demasiadas expectativas, demasiado ruido, demasiada comparación. El campo creador, como Bruce Lipton describe, responde al subconsciente, y si el subconsciente está repleto de prisa, miedo y autosabotaje, sigue emitiendo una frecuencia que repele la profundidad. Hay una paradoja aquí: en cuanto más buscas con esfuerzo, más te alejas de lo que es natural, porque la verdad espiritual no se alcanza por esfuerzo, sino por permiso. Craig Braden habla del corazón como portal, pero para acceder a él se necesita silencio, no el silencio solo de los labios, sino el silencio interno, aquel que surge cuando dejas de buscar fuera, cuando respiras despacio por solo 3 minutos enfocándote en el latido de tu
corazón y permites que la respuesta venga de dentro, no como palabras, sino como una sensación, como un reconocimiento silencioso de algo que ya sabías, pero habías olvidado. Ese es el punto. La verdad no llega como información, llega como recuerdo, no entra en emerge. Y es por eso que tantos siguen atrapados, incluso buscando con sinceridad, porque todavía están intentando escuchar su propia voz en una sala llena de ruido. Todavía están intentando forzar una flor a florecer fuera de temporada. La mente quiere atajo. El espíritu quiere tiempo. La mente exige técnicas. El espíritu pide presente. La mente quiere respuesta. El espíritu ofrece revelaciones, pero solo cuando hay espacio para sentirlas. Y ese espacio no se construye con esfuerzo, se construye con entrega, con un tipo de pausa que no es inercia, sino escucha, una escucha que comienza en el cuerpo, pasa por el corazón y se transforma en claridad. La mayoría todavía está atrapada porque cree que necesita aprender más, cuando en realidad solo necesita recordar con más profundidad aquello que nunca se perdió. Solo se ahogó, solo se silenció, solo se olvidó por una mente demasiado ocupada intentando entender lo que solo el ser puede reconocer. Revelación contraintuitiva, la verdad espiritual no es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Hay un momento en que todo se invierte, en que la búsqueda se transforma en silencio, en que el esfuerzo se deshace en presencia. Y en ese instante casi imperceptible, algo dentro de ti se abre. No es una nueva información, es un recuerdo, algo que siempre estuvo allí, pero había sido enterrado bajo capas de condicionamiento, de miedo, de ideas prestadas. Bruce Lipton muestra que nuestras células reaccionan no a la realidad objetiva, sino a la percepción que tenemos de ella. Es decir, tu cuerpo responde a lo que crees que es verdad. Y si por mucho tiempo creyeron por ti, entonces tu biología fue moldeada por creencias que no son tuyas. Creencias heredadas, impuestas, normalizadas, creencias que dicen que estás separado, que necesitas merecer, que debes probarte para acceder a lo que siempre fue tuyo. Pero la verdad no se enseña, se reconoce. Emerge cuando la frecuencia correcta es sintonizada. Greg Braden señala que el ADN, esa estructura tan íntima y sagrada, responde a la vibración coherente del corazón. Cuando emoción, intención y mente se alinean, patrones antiguos se desbloquean y lo que parecía imposible comienza a parecer natural. Lo que parecía distante se vuelve familiar. Y es por eso que el silencio es tan poderoso, porque desactiva los ruidos mentales que distorsionan la percepción, porque abre espacio para la sabiduría que ya vive en ti. La palabra puede ser manipulada, pero la emoción verdadera no miente. El campo responde a lo que sientes, no a lo que dices. Lo invisible no escucha declaraciones forzadas, pero reconoce el estado vibracional que nace del alineamiento interior. El proceso es sutil en 3 etapas que se entrelazan como un hilo de oro. Primero, el descondicionamiento, la observación gentil de las creencias que llevas y que limitan tu conexión con el todo. Después, el silenciamiento, no solo el silencio externo, sino el aquietamiento interno, la pausa entre los pensamientos, el espacio entre las dudas. Y por último, la reintegración, ese instante en que sientes algo que no vino de fuera, que no puede ser explicado, pero que llena una sabiduría que pulsa como verdad sin palabras. Es como una biblioteca viva dentro de ti. Pero los libros no aparecen cuando intentas forzar. Se revelan cuando entras en presencia, cuando dejas de buscar y empiezas a sentir, porque lo que buscas no está oculto por falta de acceso. Está oculto por exceso de esfuerzo. La verdad espiritual es una memoria y como toda memoria sagrada no se aprende, se recuerda en el momento justo, al ritmo del alma, con la suavidad de quien reencuentra una canción antigua y se da
da cuenta de que siempre supo la melodía. El error fatal al intentar entender con la mente lo que solo puede ser comprendido con el ser. Hay una diferencia sutil, pero definitiva, entre saber algo y ser algo. Y es en esa diferencia donde muchos se pierden. La mente busca explicaciones, teorías, estructuras, pero el espíritu habla un lenguaje anterior a las palabras. Un lenguaje hecho de sensación, de vibración, de silencio habitado. Neville Goddard decía que la imaginación emocional es el puente hacia lo invisible. Pero ese puente solo aparece cuando sientes como si ya supieras, cuando el deseo deja de ser un pedido y se convierte en un estado, cuando dejas de correr detrás y pasas a habitar aquello que quieres manifestar. El error no está en la búsqueda. El error está en el esfuerzo mental de intentar dominar un territorio que no pertenece al intelecto. Lo espiritual no se descifra con lógica, se revela con rendición. No se trata de pasividad, se trata de entrega, de confiar en que existe una inteligencia dentro de ti que sabe incluso cuando tu mente todavía duda. Forzar revelaciones espirituales es como intentar abrir una flor a la fuerza. Puedes dañarla, puedes destruir lo que estaba a punto de florecer. La verdad necesita espacio, a luz, tiempo, humedad emocional. Florece en el ambiente interno adecuado, como un capullo que se abre solo cuando llega la estación. Hay un modelo mental que puede ayudarte a disolver la duda. Todo lo que resuena en mi alma es más verdadero que todo lo que me enseñaron con miedo. Esta frase, cuando se siente con sinceridad, tiene el poder de abrir portales, porque te reconecta con la sabiduría del sentir, con aquello que vibra incluso cuando no es racional, con aquello que calma incluso cuando no es explicable. Muchos pasan años estudiando espiritualidad, acumulando libros, mantras, técnicas, pero siguen con la sensación de vacío, de desconexión, hasta que un día algo se rompe. Y en esa ruptura silenciosa surge un espacio nuevo, un espacio donde la intuición comienza a susurrar, donde la verdad ya no viene de fuera sino de dentro, donde el saber deja de ser búsqueda y se convierte en recuerdo. Es como estar en una sala llena de voces intentando decirte quién eres. Y de repente todas ellas se callan y por primera vez escuchas tu propia voz. No grita, no argumenta, simplemente está ahí, viva, presente, amorosa. La verdad espiritual reside en ese espacio y solo se revela cuando dejas de intentar entenderla con la mente y empiezas a escucharla con el ser. Bruce Lipton nos recuerda una verdad que, aunque revolucionaria, suena como un eco familiar. Todo aquello que necesitas saber espiritualmente ya está registrado dentro de ti, grabado no en las palabras, sino en las frecuencias, no en las ideas, sino en las sensaciones. Tu subconsciente es como un campo fértil, cargado de sabidurías antiguas, listas para florecer, pero que solo responden a un llamado específico, el llamado de la vibración que emites. No necesitas convertirte en nada, solo necesitas recordar quién eres, y ese recuerdo no es una actividad mental, es un estado de presencia en un retorno, un permiso silencioso para que aquello que siempre estuvo ahí finalmente sea reconocido. Neville Goddard llamaba a esto imaginación sentida, un estado de conexión tan íntimo, tan real, que sobrepasa el concepto y toca el corazón. La imaginación, cuando se siente con verdad, se convierte en puente, se convierte en revelación, no inventa menos, accede a lo que ya existe. No Crowd Nadal traduce en imágenes aquello que el espíritu ya sabe. Por eso, quizás la verdad espiritual más profunda no necesite ser descubierta, sino solo desahogada, retirada de debajo de los escombros del miedo, del ruido, del condicionamiento. Está ahí como un sol detrás de las nubes, como un río bajo la tierra seca, como una canción antigua que ya escuchaste. Y ahora empiezas a cantar sin siquiera darte cuenta. La espiritualidad no está en otra dimensión, está en tu respiración, en tu silencio, en la lágrima que contienes, en el escalofrío que te atraviesa
cuando escuchas algo que resuena, está en ti, en siempre estuvo. Pero fue ahogada, bojadada, disfrazado. Dijeron que necesitabas a alguien para que te diera permiso. Dijeron que solo algunos elegidos podían acceder a lo sagrado. Dijeron que era preciso seguir reglas, dogmas, técnicas. Pero la verdad es que lo único necesario es presencia. Coraje para escuchar, en disposición para recordar, porque la mayor mentira que te contaron fue que estabas separado de lo que te creó. Pero la verdad viva y silenciosa, es que nunca estuviste solo, nunca estuviste desconectado, nunca estuviste perdido. Solo olvidaste. Y ahora quizás estés recordando de jazz o velo. Silencia el ruido. Permite que el recuerdo vuelva como quien reencuentra el camino a casa, porque en el fondo es eso lo que estás haciendo, volviendo a ti, volviendo a la verdad que nunca dejó de ser tuya.